el coro que estábamos cantando, ¿no es cierto? Y dice, oye la voz de mi ruego. Amén. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, por misericordia de nuestro Señor. Y la palabra del Señor el día de hoy se encuentra en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 14. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Amén. Gracias. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Vamos a repetirlo porque es cortito. La palabra de hoy es cortita, así que vamos a repetirla una vez más. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. A veces, cuando oramos, ¿no es cierto?, esperamos respuestas inmediatas. ¿A cuántos no nos ha pasado eso? Amén. ¿Ah? Sobre todo en momentos de aflicción o momentos de apuro. Uno quiere que el Señor le responda rápido a sus oraciones, ¿no es cierto? Y dice, bueno, yo he confiado en el Señor y por lo tanto, si le pido a Él, Él tiene que hacer lo que yo le pido. Y esto es un error. Esto no es así. Yo he escuchado muchas veces, ¿no es cierto?, pastores y en otras iglesias, no en esta, que dicen, ¿no es cierto?, que uno tiene que declarar las cosas para que éstas ocurran. Nosotros no podemos ser tan soberbios, ¿no es cierto?, de pretender obligar a Dios a hacer lo que Él no estima conveniente. Amén. ¿Bien? Dios sabe todas las cosas que son buenas para nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así es, Señor. Con cada uno de nosotros. Él es omnisciente. Él sabe todo de cada uno de nosotros y sabe, por lo tanto, lo que a cada uno de nosotros nos conviene y en el tiempo en que nos conviene. Por lo tanto, yo no puedo torcer la voluntad del Señor ni obligarlo mucho menos a que cumpla mis peticiones por muy afligido que yo me encuentre en un momento determinado. Esto no es así, no es magia. Nosotros somos discípulos del Señor, somos discípulos de Cristo porque obedecemos a nuestro Señor. Y al obedecer a nuestro Señor hacemos, ¿qué cosa? Su voluntad. Y si hacemos las cosas, como dice el versículo, conforme a la voluntad del Señor, entonces sí, nuestros deseos, nuestras peticiones son cumplidas. Gloria a Dios. No basta orar en el nombre de Jesús para que todas las cosas nos sean cumplidas, sino que debemos orar en el nombre de Jesús, pero de acuerdo con la voluntad de Dios. De acuerdo con la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que algunos compañeros de curso, hoy voy a hacer un flashback, ¿no es cierto?, hacia atrás, muy atrás, compañeros de curso que nunca habían estudiado, ¿cierto? Y nos tocaba una prueba y oraban. Entonces ellos, Señor, decían así, Diosito, ayúdame. Y le iba mal. ¿Bien? Bueno, es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Yo no puedo esperar que Dios me conceda algo, alguna petición, aunque lo haga en el nombre de Jesús, ¿no es cierto?, si no está conforme a su voluntad. Claro, porque mis compañeros nunca habían leído, por ejemplo, el libro de Josué. Cuando le dice a Josué, ¿qué cosa? Esfuérzate y sé valiente para que después te vaya bien en todos tus caminos. ¿No es cierto? Estoy parafraseando el libro de Josué, capítulo 1. Pero le dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces, claro, había que esforzarse, había que estudiar y después ser valiente y ir a rendir la prueba, orar o escrita, qué sé yo, y ahí me iba a ir bien. Sí, mi oración iba en ese sentido.
Porque ahí sí que la petición iba a estar conforme a la voluntad de Dios. Me habría esforzado y habría sido valiente. Y por lo tanto, después orando a Dios para que me fuera bien en la prueba, me iba a ir bien. Entonces esto no es cualquier deseo. ¿Bien? Por eso es que a veces nuestras oraciones no funcionan. Me incluyo las mías. ¿Ya? ¿No es cierto? A veces personas quieren salir de la pobreza rápidamente, ¿no es cierto? Y ganar o tener más dinero para ayudar a su familia, lloran en ese sentido, y a lo mejor no es la voluntad de Dios de que sea así, porque a lo mejor con mucho dinero que lo querían, se perdería. El Señor sabe lo que a nosotros nos conviene. Cada uno de nuestros propósitos, o sea, con cada uno de nosotros Él tiene un propósito. Y Él sabe entonces lo que nosotros requerimos, lo que nosotros necesitamos. Es cierto que Jesús prometió hacer todo lo que le pidamos en su nombre, como por ejemplo nos lo dice en el Evangelio de Juan, no en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 14. Juan 14, 14. Nos enseña Jesús mismo, dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Gloria a Dios. Pero esto tiene un contexto, ¿no es cierto? A veces se predica sobre eso, pero no sobre los dos versículos anteriores, porque en el contexto en que está el versículo 14 es un poquito más amplio. Si ampliamos, ¿no es cierto?, a Juan 14, versículos 12 al 14, encontramos lo siguiente, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria a Dios. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces no es cualquier petición, es una petición que tiene que ver con las obras de Cristo y con lo que Cristo nos ha enseñado. Entonces, si yo pido en el sentido de ser más como Cristo, ser más parecido a nuestro Señor, ¿no es cierto?, y en el sentido de las enseñanzas que Cristo me ha dado, nos ha dejado, nos ha legado en los evangelios, ¿no es cierto?, entonces sí, el Señor nos concederá esas peticiones. ¿Por qué? Para glorificarse en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús. Ese es el objetivo de la oración. No es por motivos egoístas, es para la gloria de Dios. Orar en el nombre de Jesús es pedir de acuerdo con la voluntad de Dios, para que el Padre entonces sea glorificado en el Hijo. La oración sin respuesta no es por mala voluntad de Dios, no es que Dios diga: no, este me está pidiendo algo, no se lo voy a dar. ¿Ya? No se lo voy a dar. Rodrigo me está diciendo: oye, quiero votar cosas. No se lo voy a dar porque no quiero. No es por mala voluntad de Dios, sino porque nuestras solicitudes están hechas con motivos inadecuados, con motivos incorrectos. O a veces nuestras solicitudes son impacientes, las queremos ahora ya. Entonces a veces oramos a Dios, elevamos una solicitud a nuestro Señor, pero no la concede, o porque el motivo, la razón que hay detrás de nuestra petición es incorrecta, o bien porque no sabemos esperar. A veces la va a conceder, ¿no es cierto?, pero no todavía. Entonces, al orar, queridas hermanas, queridos hermanos, debemos tener presente tres cosas. Primero, debemos orar con sabiduría. No es fácil, ¿no es cierto? Uno puede decir orar con sabiduría. Bueno, pero si no soy sabio, entonces ¿cómo oro? Bueno, orar con sabiduría, es decir, de acuerdo con la voluntad de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, que acabamos de ver, ¿no es cierto?, nos lo dice.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cómo entonces podemos alcanzar esta sabiduría para poder orar bien? Bueno, Proverbios 1:7. Proverbios 1:7, ¿qué es lo que nos dice? ¿No está? Ya. Yo les digo lo que dice Proverbios 1:7. Lo buscamos en la Biblia, ¿cierto? A la antigua. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el temor no es que yo le tenga miedo a Dios, es un temor reverencial, lo hemos explicado en otras ocasiones, es un temor reverencial. Es como el temor que yo siento por mi padre, por mi abuelo, por mi ancestro, ¿no es cierto? Los reverencio, porque les obedezco. ¿Y qué tengo que obedecer de Dios? Lo que Dios me ha revelado de sí mismo. ¿Dónde está eso? En la palabra, en la Biblia. Entonces, para alcanzar sabiduría, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? A la palabra del Señor. Y ahí, alcanzando esa sabiduría, entonces voy a poder cumplir con el primer requisito para orar con sabiduría. El propósito de la oración no es presionar a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Ya lo hemos dicho, Él sabe lo que es lo mejor para nosotros porque Él es omnisciente y sabe cuándo es el momento oportuno para nosotros también. En segundo lugar, tenemos que orar por los motivos correctos y no por motivos egoístas o para satisfacer nuestras propias pasiones. La carta del apóstol Santiago, esa está, ¿no? Santiago, capítulo 4, versículo 3, nos dice lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís, ¿qué dice? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, parafraseando, o en otras versiones de la Biblia, ¿no es cierto?, se dice por motivos egoístas, para satisfacer mis propios deseos y no la voluntad de Dios. Entonces, si yo le pido a Dios cosas para satisfacer mi propia voluntad, estamos mal. Lo que tengo que hacer es pedir, ¿no es cierto?, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Pidiendo con sabiduría, pidiendo por motivos correctos. ¿Dónde están estos? Lo veremos. Tercero, debemos orar confiando en la omnisciencia de Dios, o sea, en la total sabiduría de Dios. Dios sabe todo, lo conoce todo, pasado, presente, futuro, todo. Y debemos ser pacientes, por lo tanto. Él conoce el momento y el lugar mejor para cada uno de nosotros. Ahora, tal vez haya algo en nosotros que demore precisamente la respuesta de Dios. Bueno, tenemos que pedirle a Dios, ¿no es cierto?, que nos revele qué es lo que está mal en nosotros y por qué no tenemos también respuesta a veces. Porque como dice el salmista David en el Salmo 66, versículo 18, eso está, ¿sí? Salmo 66, 18, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, si yo hubiese tenido motivos malos en mi corazón, el Señor no me hubiese escuchado. Por lo tanto, ¿qué tengo que tener en mi corazón para que el Señor me escuche? Pureza. Motivos buenos, no motivos egoístas, no para satisfacer mis propios deseos. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos revele si algo en nosotros también está obstaculizando la obra del Señor. Finalmente, ¿cómo podemos entonces saber cuál es la voluntad de Dios? Porque aquí está el kit del asunto. Para orar y recibir, tenemos que, nos dice la Biblia, orar en el sentido de la voluntad del Señor. ¿Cómo conozco la voluntad del Señor? Entonces, para poder orar bien, bueno, Santiago también
en el capítulo 1, versículo 5, nos dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y entonces, ¿dónde está sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde creen ustedes? En la palabra misma del Señor, en su propia revelación, en las enseñanzas de Jesucristo, en las enseñanzas de los apóstoles. Aquí está la sabiduría. Y entonces, cuanto más estudiemos la palabra del Señor, cuanto más estudiemos la Biblia, más comprenderemos la palabra y la voluntad de Dios para con todos los hombres. Obviamente, con el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, si logramos comprender mejor, y este es el punto culminante, si logramos comprender mejor las enseñanzas de Dios que están vertidas en su palabra, entonces mejor sabremos orar. Es así de simple, ¿no es cierto? Juan 15:7, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis, o sea, si estamos en mí y mis palabras, ¿cuáles palabras? Estas palabras. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria a Dios. Siempre conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por lo tanto, como vemos, la condición fundamental de la oración, aparte de orar siempre en el nombre de Jesucristo, orando a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, la condición es orar dentro de la voluntad de Dios. Fíjense ustedes, queridas hermanas, queridos hermanos, que el propio Jesús lo hizo así siempre, incluso en sus momentos más angustiosos. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, como nos relata Lucas 22:42. Cuando estaba angustiado el Señor Jesús, a punto de cumplir su misión, ¿no es cierto?, de terminar de cumplir su misión en la tierra. Bien, pero como hombre sufriente, Dios, pero plenamente hombre también, y por lo tanto sufriente. Y en ese sufrimiento, Dios, Jesús, siendo Dios, eleva una oración a su Padre y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, no dejes que yo pase por esta angustia, por este tremendo sufrimiento, por este dolor, si quieres. Pero le agrega lo siguiente: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, la de Dios Padre. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por todos nosotros. Entonces, si el propio Jesús, ¿no es cierto?, pide al Padre conforme a su voluntad, con mayor razón nosotros, que somos discípulos pequeñitos de nuestro Señor Jesús, podemos orar con mucha sinceridad, con mucha fe, pero si no oramos dentro de la voluntad del Padre, lo haremos incorrectamente y nuestras oraciones no recibirán respuesta hasta que aprendamos a comprender la voluntad de Dios para con nosotros. Por eso es que Jesús nos enseñó a orar a toda su iglesia diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, todo lo que dice, y después dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga a su iglesia, que el Señor nos dé la comprensión por medio de su Espíritu Santo, de su santa palabra, para poder acercarnos a Él con nuestras oraciones, ¿no es cierto?, que Él siempre oye, pero que deben estar correctamente dirigidas según la voluntad de nuestro propio Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.